Avanzamos en esta unidad 2 y vamos a comentar, como ya vimos anteriormente en el vídeo textos expositivos y textos argumentativos, vamos a continuar con el lenguaje de las nuevas tecnologías. También hablaremos de la ortografía de los números ordinales y cardinales y nos detendremos en la acentuación de los adverbios y las palabras compuestas. Bien, empecemos con este apartado, el lenguaje de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, abreviado en siglas, sería NTIC, es decir, nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Como bien sabemos, las nuevas tecnologías hoy en día las utilizamos habitualmente y ya han superado a las antiguas tecnologías. Por ejemplo, el teléfono móvil ya ha sustituido al teléfono fijo, el correo electrónico ha sustituido al correo ordinario, el, el teléfono ahora mismo es una herramienta para prácticamente cualquier cosa, por eso se llaman smartphones, que son teléfonos inteligentes. También tenemos Smart TV, es decir, todas las televisiones inteligentes o incluso ya las que pueden sintonizar canales digitales ya es un paso más que la televisión ordinaria, antigua, de hace tiempo. Todas esas nuevas tecnologías han ido superando a las antiguas. Entonces, el correo electrónico, el email, ya prácticamente ha desbancado en su uso al correo ordinario. Eso no quiere decir que no se dejen de mandar cartas, pero es mucho más cómodo, más fácil, más recurrente el correo electrónico. Bien, ¿cuáles son las diferencias? Evidentemente hemos notado ciertas diferencias, sobre todo en la forma de expresarnos. Tendemos a un lenguaje menos formal, porque bueno, pues aparte de mandarle correos electrónicos a nuestros amigos, también las relaciones entre las personas que no se conocen o que tienen diferentes edades o diferentes rangos en una empresa, el jefe, el empleado, el directivo, el empresario, pues ya olvidamos un poco el llamarse de usted, nos tuteamos más. Luego también influye en que los mensajes de móviles o el Twitter, las redes sociales, cada vez nos limitan más la expresión. Es decir, si tengo 140 caracteres como el mensaje antiguo o en Twitter, pues no puedo poner evidentemente todo lo que yo quiera, no puedo escribir todo lo que yo quiera. Entonces eso hace acortar nuestro mensaje. Entonces, por un lado tenemos una relación un poco más informal. En las cartas se tiene una relación más formal. El nivel del lenguaje, ya sabemos de tercero que tenemos tres niveles de la lengua: culto, coloquial y vulgar. Pues tendemos a utilizar la lengua de manera más coloquial. Cada vez pues las nuevas tecnologías se van imponiendo, se usan más, y estas son las consecuencias de el uso de las nuevas tecnologías. Por otro lado, como ya veremos, el teléfono móvil también tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En cuanto a la ortografía, tiene muchas desventajas. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber cuándo estamos usando mal la lengua y cómo se debería usar, o si no lo tenemos claro, usar la lengua correctamente. Porque si utilizamos el lenguaje del móvil con sus propias reglas, que cada uno tiene la suya, pues desde luego no estamos utilizando ortográficamente bien la lengua. Bien, no vamos a ver el vídeo de cómo se envía un correo electrónico. A estas alturas todos debemos saber ya cómo se hace eso. Bien, hablamos de mensajes SMS, en inglés Short Message Service, las siglas de servicio de mensajería corta. Ahora mismo eso está superado, puesto que casi todo el mundo, en vez de utilizar ya mensajes SMS, lo que utiliza es WhatsApp, que son mensajes cortos también, de manera gratuita, vamos a decirlo así, donde yo puedo enviar fotos también, audio, todos los que yo quiera, sin que me cueste dinero en esos envíos. Solo tengo que tener la aplicación, que bueno,
puede valer dinero también. Entonces, los mensajes también han sido sustituidos por otra nueva tecnología como es la aplicación de WhatsApp. Son cortos también y sabemos que el lenguaje se basa en abreviaturas, emoticonos, como vemos también aquí pues el servicio de WhatsApp está lleno de emoticonos también. A veces solo nos comunicamos con emoticonos para decir estados de ánimo simplemente o lo que estamos haciendo en cualquier momento. Es decir, que cada vez más el lenguaje se acorta y se sustituye por imágenes incluso. Y las imágenes, como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. A veces es verdad. Pero no olvidemos que el lenguaje también existe, aunque vivamos en la cultura de la imagen, en la sociedad de la imagen. Pero si nos expresamos tenemos que expresarnos correctamente. Eso lo podremos hacer con nuestros amigos a través del WhatsApp, en el teléfono, pero a la hora de escribir para una persona que no conozcamos, para nuestro profesor, para nuestro jefe, etcétera, tendremos que sabernos expresar correctamente. Una cosa es cómo lo utilizamos para nuestro entorno y cómo debemos utilizar la lengua con personas desconocidas. Entonces, el problema principal viene cuando cada uno, porque no existen reglas en los mensajes de SMS, en las redes sociales, en WhatsApp, cada uno utiliza sus propias reglas. Entonces, a veces no entendemos esos mensajes, aunque solemos abreviar cada palabra quitándole las vocales. Pero cada uno crea sus propias reglas. Eso es lo que genera a veces confusión. Pero vamos a ver cuál es la opinión que tiene uno de los lingüistas más prestigiosos de nuestro país. Nos vamos a ir ahora al temario, a la página 10, como por ejemplo Ricardo Senabre, que es, ya digo, un prestigioso lingüista y también profesor de la Universidad de Salamanca de literatura, donde en una revista, El Cultural, en el 2008, pues escribía esto: la escritura SMS hará mella únicamente en aquellos que ya tengan un habla elemental y titubeen ante la ortografía de los vocablos más comunes. La enfermedad solo penetra en los organismos sin defensas. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues muy sencillo, que efectivamente el lenguaje de los móviles está causando muchos problemas de ortografía y esos problemas de ortografía solo los tendrán aquellos que ya tengan una ortografía débil en su lenguaje, tanto escrito como a través del móvil, con lo cual ese tipo de jerga, ese tipo de lenguaje abreviado afectará definitivamente más a las personas que no dominen su ortografía, porque a los que dominan su ortografía, aunque sepan que están utilizando de forma informal la lengua de manera incorrecta, a la hora de escribir a una persona desconocida van a utilizar la lengua bien. Eso es lo que nos quiere decir, y cada vez eso desgraciadamente lo vemos más. Es decir, por un lado, el móvil, las aplicaciones del móvil, el lenguaje de los móviles resulta muy útil para contactar con gente y para comunicarse. Bien, estupendo, pero en contrapartida tiene el problema de la ortografía. Entonces tenemos que saber utilizar bien esas herramientas. Por eso hay que practicar la ortografía y no olvidar las reglas, aunque yo me las pueda saltar cuando quiera. Bien, por eso no se utilizan las reglas ortográficas y debemos saber, en definitiva, cuándo debemos utilizar este tipo de lenguaje, con qué personas y cuándo no. Siempre, ya digo, que no olvidemos las reglas ortográficas. Ejemplos de mensajes cortos de lenguaje de las nuevas tecnologías a través de los móviles, muchos, como por ejemplo este que aparece aquí, prácticamente no tiene vocales. Hola, ¿qué haces? Besos. Haces sin H, hola solo HL, la interrogación solo lleva un signo de interrogación, igual que la admiración cuando nosotros utilizamos dos, en fin, incorrecciones por todos lados. Este otro, ¿vienes ya? Te estoy esperando. No está el verbo estar, te, estoy,
esperando, vienes ya, o sea, incorrecciones. Este otro nos vemos esta noche a las 10, noche, en vez de escribir CH, pues escribimos X, vemos, menos mal que está con V, a las 10, 10 con número, o llego tarde, he perdido el bus. Se omiten continuamente, se acortan las palabras, se quitan las vocales. Hay veces que de tanto quitar vocales, pues perdemos ya el sentido de la oración, no sabemos lo que nos están diciendo. A veces hay mensajes que efectivamente no sabemos lo que nos están diciendo, porque cada uno utiliza sus reglas. Bien, vamos a seguir con algo que tiene que ver también con la ortografía, en este caso, con cómo se escriben los números cardinales y ordinales. Vamos a empezar con los cardinales. ¿Cuáles son los cardinales? Los que me indican cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo se escriben? Porque ahí tenemos que explicar algunas cositas. Bien, ya sabemos cuáles son los cardinales, señalen el número, la cantidad dentro de un conjunto. Siempre se escriben con una sola palabra, es decir, solo una palabra. Todos los números del 1 al 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 15. Todas las decenas, 10, 20, 30, 40, 50, hasta 90. Las centenas, por ejemplo, 100, 500, 600, 400, 800, 900. Los miles, solo 1000, porque ya 2000, 3000, 4000 son separados. De 16 a 19 también serían juntos, y también de 21 a 29, es decir, resumiendo, del 1 al 29 juntos, y a partir del 29 separados. Por eso ponemos aquí una palabra, ponemos una palabra y dos palabras. Entonces, a partir del 30, dos palabras: 33, 34, 44, 45, 89, 92, 94. Todos esos siempre dos palabras, menos las centenas, como vemos aquí. Centenas: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. A partir del 1000, 2000, 3000, 4000, separado. Y a partir del 30, todo lo que sea 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos, 60 y tantos, 100 tanto, como por ejemplo 301, es separado. A veces se pone la palabra y otras veces no. Por ejemplo, 301 no necesita i, 304 tampoco, pero 42 sí, y sería separado. Bien, esos son los números cardinales. ¿Cuáles son los ordinales? Son los que se refieren a la posición, el lugar que ocupa uno: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Bien, son parecidos en cuanto a su ortografía. Bien, normalmente escribimos los ordinales en números romanos, con palitos, desde el primero hasta el vigésimo, o desde el primero a veces hasta el centésimo. Lo que pasa es que como no estamos tan acostumbrados, lo pronunciamos mal, porque vemos las dos X, que es el número vigésimo, y decimos: es la 20 edición del Festival de Cine, pero sería vigésimo. Entonces conviene controlar cómo se dicen esos números, ¿vale? Vigésimo, trigésimo, cuadrigésimo, quincuagésimo, estamos hablando de decenas. Y luego primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el décimo, décimo primero, décimo segundo. Se puede decir décimo primero o undécimo, décimo segundo o duodécimo, pero nunca los pronunciamos terminados en avos. No decimos onceavo, doceavo, porque esos son palabras de fracciones, como en matemáticas, que sería la la undécima parte de algo, la duodécima parte de algo. Nunca se dicen terminados en avos. Entonces, ¿cuándo se escriben con una palabra? Pues prácticamente igual que en los cardinales. Del 1 al 30 se pueden escribir siempre con una palabra. Y también las centenas
y los millares. Entonces, vigésimo, trigésimo, estas son las centenas, vigésimo, trigésimo, cuadrigésimo, etcétera. Bien, cuando se escribe dos palabras a partir del 30, igual que en los cardinales, por ejemplo, trigésimo segundo, dos palabras, pero entonces se pueden escribir también a veces de las dos formas, cuando del 1, o sea, a partir de del décimo tercero hasta el 29, desde el décimo tercero, que es el 13, hasta el 29 se pueden escribir o juntos o separados. Lo que pasa es que si lo escribimos separado varía la acentuación. Décimo en dos palabras, décimo lleva tilde, tercero no. Décimo tercero ya junto no llevaría tilde. Para no complicarnos la vida, si queremos, lo podemos escribir siempre juntos en una palabra del 1 al 30. Y a partir del 30, igual que en los cardinales, dos palabras. Trigésimo segundo, si fuese 32, 33 en ordinal, trigésimo tercero, trigésimo cuarto, siempre dos palabras, y trigésimo lleva tilde porque es una palabra esdrújula. Bien, vamos ahora con las palabras compuestas. ¿Qué son las palabras compuestas? Las que están formadas por dos lesemas, dos raíces, entonces se unen y vamos a ver cómo se pone la tilde. A ver, es sencillo. Hay veces que al juntarse dos palabras, pues claro, ya el golpe de voz cambia con respecto a las palabras que teníamos antes, como por ejemplo boca-calle. Boca tiene su golpe de voz, calle el suyo, y si yo digo boca-calle, el golpe de voz cae en la segunda sílaba K, boca-calle. Lo que pasa que, claro, aquí aplicamos las reglas de acentuación normales. Si la palabra es aguda y termina en NS o vocal, se pone tilde. Si la palabra es llana, como es boca-calle, pero acaba en vocal, no ponemos tilde. Es decir, las llanas solo se acentúan, se pone tilde cuando no acabe ni en N ni en S vocal. Entonces, y luego las esdrújulas, cuyo golpe de voz cae en la penúltima sílaba, siempre se pone tilde, y la sobresdrújula, cuyo golpe de voz cae siempre en la antepenúltima sílaba, se pone tilde siempre. Portamonedas, ¿dónde cae el golpe de voz? Portamonedas, es llana, acaba en S, no lleva tilde. Bien, ¿cómo se acentúan? Lo que estamos explicando. Por ejemplo, la palabra balón-pie viene de balón y pie. Al juntarse, balón-pie ya es aguda, acaba en vocal, entonces se le tiene que poner tilde. Vigésimo séptimo. Vigésimo, si las separásemos, vigésimo lleva tilde y séptimo también. Pero al juntarlas ya el golpe de voz cambia. Solo hay un golpe de voz en cada palabra, no puede haber dos, entonces vigésimo séptimo. Ahora la palabra se convierte en esdrújula, puesto que el golpe de voz cae en la penúltima sílaba, entonces hay que acentuar en séptimo. Si fuese vigésimo por un lado y séptimo por otro, cada una llevaría su tilde. Por ejemplo, hay palabras compuestas que llevan un guión. Cuando llevan un guión quiere decir que es como si fuesen dos palabras separadas. Entonces, cada una llevará su tilde, como en teórico práctico. Las dos son esdrújulas. Entonces, las dos tienen que llevar tilde. ¿Qué pasa cuando hay palabras que terminan en mente, que son adverbios? Pues muy sencillo. Cualquier palabra terminada en mente, si la palabra antes de añadirle en mente llevaba tilde, la conserva, si no, no. Por ejemplo, rápidamente. ¿Rápido lleva tilde? Sí. Al añadirle en mente, pues se queda como estaba, sigue llevando su tilde. Por ejemplo, francamente. Si yo le quito mente, franca no lleva tilde, entonces al añadirle mente tampoco se queda igual. Pero fácil, al decir fácilmente, fácil lleva tilde, entonces al añadirle mente, pues se queda como estaba, es decir, lleva tilde. Bien, tenemos que aplicar aquí las reglas de acentuación en las palabras compuestas. Ya hemos explicado cómo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Seguimos ahora con el adverbio. Recordamos del curso anterior, ¿qué es un adverbio? Un adverbio es una palabra invariable. ¿Qué quiere decir eso? Que no varía, que no puedo ponerle ni plural, ni femenino, ni añadirle nada. Los adverbios nunca cambian, son invariables, se escriben igual siempre, esté la oración en singular, en plural, etcétera. Por ejemplo,
fácilmente. Todas las palabras que acaban en mente son adverbios. Ya veremos que hay distintos tipos de adverbios según lo que me expresen. Si me expresan tiempo, si me expresan lugar, si me expresan modo, si me expresan duda, etcétera. Bien, los adverbios son palabras invariables y normalmente me indican pues cómo, dónde, cuándo, por qué, etcétera, sobre un verbo. Por ejemplo, si yo digo la oración, lo hizo fácilmente. Fácilmente es un adverbio porque acaba en mente. Hay adverbios que no acaban en mente. Entonces, fácilmente. ¿Cómo sé yo que eso es un adverbio? Acompaña al verbo, hizo, y me dice cómo lo hizo. Porque le pregunto al verbo, ¿cómo lo hizo? Fácilmente. Entonces eso sería un adverbio de modo. Ya veremos. Bien. Entonces son palabras invariables, su forma no cambia, complementan al verbo, me dicen algo del verbo, pero también me lo pueden decir del adjetivo, porque yo puedo decir muy bien. Por ejemplo, muy bien, muy es un adverbio y bien también, es decir, puede haber dos adverbios juntos, pero yo puedo decir muy bonito. Bonito es un adjetivo y muy es un adverbio, entonces puede complementar a un adjetivo y también puede complementar a otro adverbio. Bien. Ya sabemos que los que añaden mente son automáticamente adjetivos, pero hay otros muchos que no acaban en mente. ¿Vale? Por ejemplo, si yo digo temprano, temprano no acaba en mente, pero es un adverbio porque me está indicando tiempo. Me acosté temprano. Le pregunta al verbo, ¿cuándo me acosté? Me responde temprano. Eso es un adverbio, está complementando al verbo. Los tipos son los siguientes. Hay muchos, pero nos vamos a detener solo en los principales. Por ejemplo, pues todos los que me indiquen lugar. Aquí, allá, abajo, afuera, adentro, atrás, adelante, arriba. Como vemos, son palabras que no le puedo añadir nada. No puedo decir cercas, ni lejos. Es lejos, arribas. No puedo decir eso. Esa palabra no varía. Es invariable. Entonces, todas esas me indican lugar. ¿Por qué? Porque si le pregunto al verbo en una oración ¿dónde? Vente aquí. ¿Dónde te vienes? Aquí. Me indica el lugar. Son adverbios de lugar. Duda. Cuando yo dudo. Tal vez, quizá, quizá y quizás es lo mismo. Se puede poner con ese o sin ese. En este caso. Acaso. A lo mejor. Posiblemente. Posiblemente vaya. ¿Vas a ir? Pues no lo sé, posiblemente. Posiblemente es duda, un adverbio. Negación, no, nunca, jamás, tampoco. Cantidad, le preguntaría el verbo cuánto, mucho, más, poco, bastante. Cuidado porque se puede decir bastantes cuando es adjetivo, por ejemplo, bastantes niños. Ahí es adjetivo porque acompaña a niños. Pero si acompaña a un verbo, por ejemplo, me dolió bastante. Hay bastantes adverbios, no puede cambiar, no se le puede poner ese. Muy, de cantidad también, nada. No me gusta nada. Menos, tanto. Afirmación, pues sí, además, también, ciertamente. Tiempo, mañana, temprano, entonces, después, luego, ayer, antes, aún, ahora, hoy, tarde. Modo, como le pregunto al verbo, ¿cómo? Bien, mal, así, rápidamente, cómodamente, justamente. Vamos a fijarnos en los ejemplos. Quizás encuentre ese papel. ¿Encontraré ese papel? Quizás. Entonces eso es un adverbio. No tengo espacio para escribir. No, adverbio de negación. Además de iluminar, es agradable. Es un adverbio de afirmación. Recién encendieron la mecha. Sería recientemente. Pues recientemente todo lo que acabe en mente es adverbio. La rosa me gusta mucho. ¿Cuánto me gusta la rosa? Mucho, un adverbio. Aquí tengo mis útiles escolares. ¿Dónde tengo mis útiles escolares? Aquí. Le estoy preguntando al verbo y me está respondiendo. Entonces, todo eso son adverbios. Tenemos que saber los tipos que hay. Lugar, afirmación, duda, tiempo, negación, modo, cantidad, etc. Bien, con esto hemos acabado este apartado del tema. Seguiremos con los siguientes puntos en el siguiente vídeo, así que nos queda practicar, seguir haciendo ejercicios, ánimo y a la tarea.